pensamiento que en esta noche. Y este mes vamos a trabajar con la ayuda del Señor, que prácticamente es este martes y el próximo, venciendo mis temores para servir a Dios. Bueno, queda pendiente otro martes, ¿sí? Pero entonces este mes vamos a trabajar venciendo mis temores para servir a Dios. Bueno, ¿por qué quisimos arrancar con este tema? Pero antes quiero que leamos la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en Josué capítulo 1, verso 9. Ahí sentado lo puede hacer. Libro de Josué capítulo 1, verso 9. Dice la palabra de Dios. Yo quiero que usted me acompañe a leerlo. Amén. Dice así. Todos a una voz. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dígaselo a su compañero, al que tiene al lado. Y si tiene una silla, pues dígaselo al del frente. Bueno, repítalo otra vez, diga, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Una hermosa promesa de la palabra de Dios. No estamos solos, hermanos, tenemos a Dios, amén, de nuestro lado. Y cuando nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos victoria asegurada. Amén. ¿Cuánto lo creen? Gloria al Señor. Cuando tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos victoria asegurada. Gloria al Señor Jesús. Aquí vamos pues a mirar unos temas y dentro de esto de servir a Dios, de venciendo mis temores para servir a Dios, hay un tema que debemos de tratar y es la autoestima, ¿sí? La autoestima. La autoestima está compuesto de dos palabras, auto y estima, ¿sí? Auto que significa o hace referencia a cómo me veo yo mismo, ¿sí? Cómo me veo yo mismo en mi interior, cómo me analizo, cómo me proyecto, cómo me conozco, ¿sí? Y estima es a alguien o cuán importante soy yo y cómo me valoro. Entonces la palabra autoestima es cómo me veo, cómo me valoro, ¿sí? Vamos a mirar algunos tipos de autoestima someramente, porque de verdad que pues es un tema bastante profundo, pero vamos a hablar un poco. Existen varios tipos de autoestima. Está la autoestima pasiva, la autoestima agresiva, la autoestima mediana y la autoestima alta, ¿sí? Yo voy a leer algunas características de cada una de ellas y usted va a mirar en cuál de ellas usted se ubica, en cuál de ellas usted dice, bueno, yo pertenezco a este grupo, ¿sí? La idea, hermanos, es que nosotros podamos ser mejores para el Señor. Todos tenemos debilidades, porque aquí yo creo que ninguno puede decir que es perfecto o que ya tiene todo listo y organizado. Sería lo ideal. Pero creo que mientras estemos en esta tierra, todavía nos falta mucha lija y mucho cincel de parte de Dios. Y creo que por eso estamos acá, ¿cierto? Porque queremos ser pulidos por la palabra de Dios. Entonces, vamos a hablar acerca de la autoestima pasiva. Entonces, son aquellos tipos de personas que no tienen metas, son aquellos que son acomplejados, que siempre están con temores, que tienen inseguridades, aquellas personas que se ofenden fácilmente, que siempre están a la defensiva, que siempre están pensando que los demás están diciendo o pensando mal de ellos. Siempre quieren estar como complaciendo a todo mundo para tener la aprobación de ellos, de los demás. Y bueno, y en este punto quiero hacer énfasis que es un gran peligro el querer obtener la aprobación de los demás. Hay gente que es adicta a la aprobación.
Pero yo quiero decirle en esta noche que lo más importante, hermanos, es que usted y yo seamos aprobados por parte de Dios. Cuando nosotros somos aprobados por parte de Dios, tenga plena seguridad que de ahí para abajo vamos a tener la aprobación de todas las demás personas. Es muy difícil tener a todo el mundo contento, ¿verdad? Es muy difícil, porque usted hace por un lado y a uno le gusta y al otro no. Es muy difícil tener a todo el mundo contento y de acuerdo. Pero qué bueno que nosotros nos tracemos una meta y es ser aprobados por Dios, agradar a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él nos hizo, Él nos formó, Él conoce nuestra condición, porque Él sabe cuando usted da lo mejor de usted, cuando usted hace su mayor esfuerzo. Dios conoce todas esas cosas. Que es cierto que muchas veces nosotros pensamos que estamos obrando bien, pero realmente la estamos embarrando. Y la Biblia nos habla acerca de un personaje que lo encontramos en primer libro de Samuel a partir del, vamos a mirar un poquito así someramente, primer libro de Samuel capítulo 15. Y vamos a hablar de un hombre que se llamó Saúl, ¿cierto? Nosotros conocemos, para ninguno de nosotros, bueno, tampoco pues para ninguno, pero para la mayoría, conocemos un poco acerca de este personaje. ¿Cómo se llama? El rey Saúl, ¿sí? Es un rey que el mismo pueblo lo pidió, porque el pueblo de Israel quería ser como los demás pueblos, y pidió tener un rey. Y resulta que, bueno, el Señor les dio gusto, porque Dios es tan bueno que nos complace. Resulta de que este hombre, un hombre que se caracterizaba y sobresalía delante de muchas personas, ¿sí? ¿Por qué sobresalía Saúl? Por su porte, por su elegancia, por su hermosura. Era un hombre que marcaba la diferencia donde estaba, ¿sí? Entonces todo el mundo lo veía y decía, no, pues, mejor dicho, sacado quién sabe dónde. Era hermoso, dice la palabra de Dios, que era un hombre de buen parecer. Bueno, todo, pues, ya más o menos conocemos la historia. Resulta que Saúl es escogido como rey, pero Saúl tenía unas pequeñas, a pesar de que era tan bonito, a pesar de que tenía cualidades específicas que lo hacían ver diferente a los demás, él también tenía unos complejos y tenía unos temores. Y miremos el capítulo 15, el verso 2. Y el Señor le da a Saúl una serie de instrucciones para que él destruyera a un pueblo, ¿sí? Entonces, para que él destruyera a un pueblo y el Señor le dio unas ordenanzas específicas. Capítulo 15, verso 2, y dice, y así he dicho el Señor de los ejércitos, voy a castigar a Amalec por el mal que les hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto y les impidió que siguieran su camino. Así que ve y mata a los amalecitas, destruye todo lo que tienen. Mire, el Señor le está diciendo, destruya todo lo que tienen. No tenga compasión de sus hombres ni de sus mujeres, ni siquiera a sus niños de pecho, ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl ordenó que el pueblo se reuniera y en Talayín les pasó revista. Eran 200,000 soldados de infantería y 10,000 hombres de Judá. Bueno, en fin, ahí empieza a hablar, pero resulta que más adelante el Señor le dice a Samuel, en el capítulo 15, en el verso 10, le dice, pero el Señor le dijo a Samuel, estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues
se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le ordené hacer. Entonces, cuando Samuel escuchó eso, él sintió un gran dolor por Saúl, ¿sí? Vean, hermanos, ¿a qué me quiero referir con esto? Es que nosotros muchas veces queremos la bendición de Dios, pero no queremos obedecer a la palabra de Dios. Mire que el Señor en estos días nos ha venido mucho hablando acerca de la obediencia. Y de verdad que de nada sirve nosotros querer hacer muchas cosas, pero hacer unas sí y otras no. Nosotros debemos de obedecer a la palabra de Dios. Y Saúl tuvo un declive impresionante. ¿Por qué? Porque él fue desobediente a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué lo traigo aquí a memoria? Es porque él, a pesar de que era un hombre con muchas características o muchas cosas físicas que lo favorecían, él tenía una autoestima baja porque él quería la aprobación de todos. Él desobedeció a Dios, pero obedeció a los soldados. Los soldados le decían, no, pero ¿cómo vamos a matar estas ovejas? Mira estas vacas como están de bonitas, de gordas, pues ¿cómo las vamos a matar? Y él prefirió obedecerle a los soldados y olvidó el mandato de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién estamos escuchando y que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y eso no se logra de la noche a la mañana, es un proceso, pero vale la pena ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, Saúl perdió demasiadas bendiciones por su desobediencia, al punto tal del Señor apartarse de él y hacerlo a un lado totalmente, y sale de la presencia de Dios y viene un espíritu malo sobre él a hacerle daño, pues a destruirle y a volverle la vida a pedacitos. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a estar ubicados en el lugar en el cual el Señor nos ha puesto. Bueno, hermana, pero ¿qué relación tiene venciendo mis temores para servir a Dios con esto? Pues más adelante lo vamos a entender. Porque es muy importante trabajar nuestra parte, o sea, trabajar nuestro ser para poder, porque muchas veces nosotros primero trabajamos el hacer que el ser. Primero se tiene que trabajar el ser para poder llegar a ser. Entonces, si nosotros queremos la aprobación de Dios, tenemos que trabajarnos mucho nuestro interior. Nosotros cantamos y la palabra dice, es necesario que Él crezca, pero que nosotros menguemos. Y créame que es un proceso difícil, no es fácil, pero hay que trabajarlo en nuestra vida. Aprender a bajarnos y que no nos vean a nosotros llenos de defectos, de errores, de imperfecciones, para que vean la gloria de Cristo reflejada en cada uno de nosotros. Yo no sé si ese es su anhelo, pero yo algún día quisiera llegar allá, de que no me vean a mí, Janet Zuluaga, llena de miles de cosas, sino que vean la gloria de Dios reflejada en mi vida y poder ser de inspiración para otros. Entonces, cuando una persona tiene una autoestima pasiva, entonces es una persona temerosa, se aísla, se hace mejor a un lado. Y cuando una persona tiene una autoestima pasiva, son ese tipo de personas que no conocen y respetan sus propios derechos y permite que los demás pasen por encima de ellos, ¿sí? Una persona con una autoestima baja pasiva son aquellas personas que tienen dependencia a los demás, no son capaces de hacer nada por ellos solos, hay retracción en ellos, son esas personas que siempre se están victimizando, son aquellas personas que tienen una depresión, que se encierran, que no quieren saber nada de los demás. Bueno, en todo momento o manipulan o se dejan manipular, ¿sí? También está el tipo de autoestima baja, agresiva. Son aquellas personas que siempre están criticando, que nada les gusta, que son egoístas, que son envidiosas, que son irresponsables, que son agresivas, que son ofensivas. Y todo eso lo hacen como un mecanismo de defensa porque no aceptan y no reconocen sus debilidades, entonces se ponen a la defensiva siempre. Y realmente esto lleva al fracaso.
Entonces, son aquellas personas que siempre están queriendo llamar la atención para sentirse importantes. Ese es el tipo de personas con la autoestima agresiva. Los síntomas de una persona con autoestima agresiva son aquellas personas que tienen autoritarismo y rigidez. Entonces, muchas veces abusan de su poder y se sienten superiores a los demás. Creen que por encima de ellos no está ni el mismo Dios. Qué grave error, que Dios nos libre de eso y nos guarde de eso. Siempre son aquellas personas que están en negación. Siempre están señalando los errores de los demás y están culpando a los otros como un pretexto para esconder sus errores. Luego está la autoestima mediana. Son aquellas personas que son tímidas, son los que quieren estar como por allá escondidos, que son conformistas. En pocas palabras, son aquellas personas que son mediocres. Dejan todo inconcluso, dejan todo para mañana. Ay, no lo voy a hacer, lo voy a hacer mañana. No se les ve como esa decisión de cambio, como ese deseo de querer salir. No sé en cuál de esos grupos nos estemos identificando, pero también existe una autoestima alta, que también hay que tener cuidado, ¿sí? Porque la Biblia dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Entonces, podemos decir que en nuestra vida siempre tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Siempre tiene que haber un equilibrio, porque no podemos ser ni tan sentirnos que no valemos nada, pero tampoco llegar al punto de decir que porque fuera de nosotros no hay nadie más. Que si yo no hago las cosas, nadie las va a hacer. Que nadie hace las cosas como yo las hago. No, que Dios nos guarde de llegar a ese punto, ¿cierto? La última Coca-Cola dicen por aquí. Digámoslo que sí. La última Coca-Cola, pero en el desierto, ¿cierto? La autoestima alta, una persona con una autoestima, digámoslo, sana, es esas personas que aman la vida, son aquellas personas que son analíticas, que piensan antes de hablar, son aquellas personas asertivas, tienen control sobre sus emociones, son aquellas personas que se adaptan fácilmente, tienen confianza en sí mismo, son aquellas personas que son comprensivas, que llevan la rienda de su vida, que pueden fácilmente reconocer las virtudes de otra persona sin sentirse menos, ¿sí? Valoran al otro, se sienten bien con ellas mismas. Son aquellas personas que corrigen sin lastimar, que pueden decir las cosas sin hacer sentir mal al otro. Entonces, qué bueno que pudiéramos trabajar esas áreas de nuestra vida, ¿verdad? La Biblia nos muestra de algunos personajes y en esta noche quiero detenerme en algunos de ellos. Vamos a mirar a Moisés, ¿sí? Moisés fue un gran líder y pasó por procesos muy difíciles, ¿cierto? Nosotros sabemos la historia de Moisés desde sus orígenes, desde su nacimiento, todo lo que tuvo que vivir, ¿sí? ¿Qué podemos recordar de Moisés? Que él fue escondido durante 3 meses porque había la orden de que todo niño varón que naciera en el pueblo de los israelitas, ese niño tenía que morir, ¿sí? Entonces, él de pronto no lo entendía, digámoslo, pues no sabía qué estaba pasando. Pero pienso que todo eso tuvo que afectar su forma de ser, ¿sí? Aunque era un niño, pero de pronto en el momento no lo entendía, pero más adelante se fue manifestando. Tuvo que ser escondido, luego su mamá y su hermana lo soltaron en el río para que lo cogiera la hija de Faraón. Bueno, todos esos procesos. Le tocó huir, tantas cosas que le tocó pasar, vivir en el desierto, lejos de su gente. Pero, hermanos, podemos decir que Moisés tuvo procesos muy duros, pero tuvo un gran privilegio de poder hablar cara a cara con Dios. Me parece que eso
es el único personaje que habla la Biblia que pudo ver a Dios cara a cara, que pudo hablar con él cara a cara. Entonces, fue un privilegiado por Dios. Pero hermanos, vea cuántas veces Dios a nosotros no nos quiere usar y nosotros siempre ponemos pretextos. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 11, Dios le encomienda una gran misión a Moisés, ¿sí? ¿Y cuál era esa misión? Sacar el pueblo de Israel de la esclavitud por la cual estaba sometido por medio de los egipcios, ¿sí? Los quería sacar de allá porque el Señor había escuchado el clamor del pueblo, cómo los estaban tratando, cómo los estaban abusando, cómo estaban imponiéndoles trabajos que ellos ya no eran capaces de llevar. En fin, el Señor miró la condición de su pueblo y tuvo misericordia y buscó a un líder. Pero como con Dios no existen las casualidades, Dios es un Dios de propósitos. Él ya había tratado con Moisés, ya había empezado a hacer ese proceso, ya había empezado a hacer ese moldeamiento en la vida de Moisés. Y muchas veces, hermanos, Dios nos pasa por proceso, nos pasa por momentos muy difíciles y nosotros solo vemos el dolor y la angustia y la tristeza. Pero tenga la plena seguridad que cuando Dios a usted lo pasa por momentos de enfermedad, de escasez, bueno, en fin, por tantos momentos difíciles, es porque Él lo está perfeccionando para cosas grandes. Antes de cualquier victoria, tenemos que pasar por un desierto. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Primero pasamos por el desierto para poder ver la gloria de Dios, ¿cierto? Y en el momento no lo entendemos, nos llenamos de aflicción, de tristeza. Entonces empezamos a decir, el Señor me abandonó, el Señor, ¿por qué me está tratando así? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Mire que yo me ponía a mirar en estos días que estuve enferma y quebrantada de salud, hermano, eso pues, digámoslo, eso no es nada comparado con otras enfermedades más grandes. Pero yo deseaba que al otro día yo ya amaneciera perfecta, sin gripa, sin estar tosiendo y poder estar en este lugar. Pero me tocó quedarme en mi casa varios días. Y yo me ponía a pensar, Señor, ¿cómo son aquellas personas que día y noche están con un dolor, con una angustia, con una situación difícil? Y uno tiene que llegar a la conclusión de que Dios todo lo hace perfecto y que Él tiene que moldearnos por algún lado, sin ser masoquistas. Hago la aclaración, sin ser masoquistas. Pero vale la pena nosotros meternos en el proceso de Dios. Entonces, Moisés, en Éxodo capítulo 3, verso 11, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces, mire, cuando Dios le hizo el llamado a Moisés, él lo primero que puso, ¿qué fue? Excusas. ¿Por qué? Porque él tenía una autoestima. ¿Cómo sería la autoestima de Moisés? ¿Ustedes cómo creen? Muy alta. Una autoestima muy baja, porque él no entendía que si Dios lo estaba llamando era porque había visto cualidades en él. Porque el Señor no nos va a tirar al ruedo a que nosotros nos ahoguemos. Olvídese de eso. Ni nos va a dejar avergonzados. Él nos llama, Él nos capacita, Él nos usa. Amén. Entonces le pregunta, bueno, ¿y quién soy yo? Leamos el 12 y dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, hermanos. Dios no nos deja solos, Dios va con nosotros. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Sí? El verso 13, ¿qué dice? Mire, Moisés, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? O sea, siempre estaba buscando un pretexto. ¿Qué les diré? ¿Qué les voy a decir? El Señor a usted este año lo llamó a un servicio, le dio una responsabilidad. Muchos todavía están con la incógnita. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí?
¿quién soy yo? El Señor, ¿por qué me puso a mí en este cargo? ¿Por qué el Señor me puso en este lugar? Créame que Dios lo colocó a usted porque Él sabe que usted ahí se puede desarrollar, porque Él sabe que usted ahí tiene un potencial para dar. Amén. En Éxodo 4:1 dice, vamos a mirar qué dicen. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Vamos a saltarnos hasta el 13:16, del 13 al 16 vamos a leer. Bueno, entonces Moisés empezó a ponerle todas las trabas que usted quiera, todas las trabas. Empezó a ponerle todas las trabas que quiera Dios. O sea, ¿quiénes somos nosotros para discutir con Dios? Muchas veces somos tan atrevidos, ¿cierto? Tan atrevidos somos que pensamos que Dios no nos conoce. Pero yo quiero recordarle en esta noche que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, que Él todo lo tiene trazado. Usted y yo no somos producto del azar, no. Somos importantes en la obra de Dios y Él nos hizo con un plan. Desde el vientre de nuestra madre nos creó. Desde ya nos tenía preparados para este momento. Amén. Entonces dice, y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. El 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés, tanto ya había porfiado con él, que ya como que ya le había como sacado el Señor el bloque, como que le dijo, no, un momentico pues, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te sacará a ti en lugar de, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Mire, él sabía, bueno, él tiene su problema de hablar. Según lo que dicen los estudiosos, es que él era como tartamudo, ¿sí? Como que se demoraba para decir sí, 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 como que habían que pegarle como para que le saliera. Él sabía que él tenía esa debilidad, que él no lo podía hacer. Pero entonces él hizo un cambio. Bueno, es que usted no va a ir solo, usted va a ir con su hermano Aarón, él se va a apoyar. Él va a hacer su boca y usted va a hacer en el lugar de Dios. Usted le va a decir qué tiene que hacer. Amén. Entonces, hermanos, Dios siempre, siempre tiene algo preparado para nosotros. Y podemos decir que Moisés tenía un concepto muy bajo de sí mismo. Yo creo que muchas veces nosotros hemos llegado a esa situación. Pero Dios siempre requiere de un Moisés para enfrentarse a un faraón. Usted no sabe qué faraón se tiene que enfrentar. Pero lo cierto del caso es que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y yo creo que vale la pena nosotros hacerle caso a Dios. Amén. Porque Moisés empezó, no es que yo no tengo las respuestas. Lo más posible es que a mí no me respeten. Van a decir, ¿y quién es este aparecido? ¿De dónde salió usted? Oigan, a este se enloqueció. Usted sabe, Señor, que yo me expreso con lentitud, que yo no soy tan hábil para hablar. Yo no soy tan calificado como los otros. Pero con todas esas excusas, él no pudo hacer entrar en razón a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, si hubiera querido utilizar a otro, lo hubiera utilizado, pero él utilizó fue a Moisés. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Nosotros estamos aquí porque a él le plació. Que habían otros mejores que nosotros, obvio, siempre los van a ver. Pero Dios vio algo importante en nuestra vida y yo creo que es un motivo de gratitud. Yo me siento complacida con el Señor porque él tuvo misericordia de mí, me vio, me sacó en medio de tanta gente. Ya, usted puede ser de pronto más gente más inteligente, gente de pronto diferente, con otras proyecciones, pero él dijo, no, esta chiquitica a mí me sirve para algo. Y bueno, gracias a Dios porque aquí estoy, amén, porque Dios es muy bueno, muy maravilloso.
vamos a mirar otro personaje también, que es José. Aquí vamos a ver varias formas de autoestima. José es uno de los personajes que a mí más me encantan de la palabra de Dios. Y podríamos decir que José tenía una autoestima muy alta, ¿cierto? Pero él le ayudó esa autoestima alta para vencer hasta sus mismos familiares, para enfrentarse a sus mismos familiares que querían matarlo y destruirlo. Y José era el 11º hijo de 12 hijos que tuvo Jacob y Raquel, su esposa. Sabemos que Raquel era la mujer que Jacob amó y él tuvo 2 hijos con Raquel, que fueron muy amados por él. ¿Cómo se llamaban? José y Benjamín. Entonces, José sabemos que él fue odiado por sus hermanos. La historia de José la encontramos en el libro de Génesis a partir del verso, más o menos 37, está la historia de José. Entonces José fue odiado por sus mismos hermanos, los hermanos le tenían envidia porque él era un soñador, porque él era una persona que decía, no, pues los hermanos lo veían, oigan, ahí pues ya con las que salió, no, pues sí, nosotros no vamos a tener que arrodillar delante de usted, no, pues sí, óigalo. Y fue realidad, Dios creó a José con un propósito especial. Entonces José fue forzado a salir de su casa. Entonces mire que él tenía muchas cosas en contra, que lo podrían haber hecho una persona con una autoestima, va a decir, no, pero es que yo estoy aquí solo en este país, a mí nadie me conoce. José fue vendido por sus mismos hermanos. Enseguida llegó a una casa donde empezó a trabajar y vieron en él unas cualidades muy importantes. Entonces vieron que él era un hombre que tenía la bendición de Dios y entonces ya empezó a ser como el administrador. Allí vemos que la esposa de Potifar lo tentó, luego fue acusado porque quiso, pues según ella, quiso sobrepasarse. Bueno, en todo caso pasó momentos muy difíciles, estuvo en la cárcel, allí tuvo la oportunidad de descifrar el sueño, sí, el sueño que tuvo el copero y el panadero, y cómo el Señor estuvo con José, en fin, bueno, todo ese proceso que vivió José, y él pensaba, no, pues yo ya al darles este sueño a ellos no se van a olvidar de mí, pero resulta que pasó mucho tiempo para que José pudiera salir de la cárcel y poder estar en el lugar en el que el Señor lo puso. Pero mire, siempre pasó por momentos difíciles. Y lo mismo que pasó a Moisés, pero José vio las cosas de una manera diferente. Entonces, la autoestima juega un papel muy importante en la hora de nosotros servirle a Dios. Por eso, si hay debilidades, pues pongamos todas esas debilidades a los pies del Señor para que todas esas debilidades el Señor las vuelva en fortalezas y Él es capaz de hacerlo. Amén. También vamos a mirar el personaje de Gedeón, ¿sí? Esto está en Jueces capítulo 6, verso 15. Entonces, más o menos, Gedeón es muy parecido a Moisés. Entonces dice Gedeón, bueno, ¿con qué? ¿Con qué voy a cumplir esa misión que usted me envía, Señor? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Y tenía como excusa la escasez, es que mi familia es pobre, es que quién soy yo. Pero el Señor le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, le pregunta el Señor. Podemos decir que Gedeón era un hombre tímido. ¿Y sabe qué pasa con las personas tímidas? Siempre esperan que algo suceda, y no por medio de ellos, sino a través de otros. Miremos Jueces capítulo 6, versos 17 y 18. Dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. En fin, ahí empieza ese diálogo y entonces él le dice, vea, Señor, vea, ¿cuántas veces nosotros no le hemos dicho a Dios? Señor, vea, si viene de usted, que pase esto.
y empezamos a ponerle señales a Dios. Y el Señor nos confirma ese llamamiento, esa misión. Y pasa esa respuesta a esa señal y le ponemos más. ¿A usted le ha pasado o solamente me ha pasado a mí? Nos ha pasado, ¿cierto? Y siempre estamos como, Señor, ¿será que sí soy yo? Señor, ¿usted no se equivocó? Pues no, el Señor no se ha equivocado. Gedeón también tuvo miedo de dar un paso adelante. Siempre tenía ese miedo. En Jueces capítulo 7, versos del 17 al 21. Entonces, muchas veces la victoria que Dios tiene reservada depende de algo más simple de lo que nosotros nos imaginamos. Algo tan simple como solamente dar un paso adelante. Amén. Señor necesita hombres y mujeres arriesgados que le creamos a Él. Que le creamos a Él. Amén. Dios quiere que nosotros tengamos una acción rápida frente a lo que Él nos pide, ¿cierto? Y esa acción rápida es una palabrita muy pequeña, compuesta de 2 letras. ¿Sabe cómo se llama esa palabrita? La fe. Amén. Gloria al Señor. La fe. Nada más requiere de un simple paso de fe. ¿Cuántos proyectos nosotros no hemos pospuesto porque nos falta fe? ¿Cuántas veces nosotros no hemos recibido una sanidad de Dios porque nos falta fe? ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido oportunidades porque nos falta arriesgarnos y creerle a Dios? ¿Cierto? Muchas veces nos ha pasado. Pero que Dios nos ayude a nosotros poder entender y a creerle a Él. Amén. Entonces, Jueces capítulo 7, verso 17 dice, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. ¿Y qué pasó? Esa gente salió corriendo, asustados. Entre ellos mismos se atacaban y Dios les dio la victoria. Porque, hermanos, lo que Dios dice, Él lo cumple, porque Él no es un Dios mentiroso, Él es un Dios fiel y verdad. Y si el Señor le dijo a usted que le iba a dar la victoria, créale a Dios. Amén. Nosotros estamos en esta noche convencidos de que el que nos llamó, Él nos va a respaldar. Amén. Que Él está con nosotros para ayudarnos a vencer todos esos temores que tenemos. Amén. Y para terminar, vamos a analizar un personaje que se llama Ana, ¿sí? Sabemos la historia de Ana, que Ana era una mujer que era estéril. En el tiempo antiguo, la esterilidad era como algo muy horrible que le podía pasar a una mujer. Porque pensaban que la bendición de Dios dependía de llenarse de hijos, ¿sí? Y el tener hijos, eso era, mejor dicho, lo máximo. Y la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, sí, es una bendición y es una promesa, era una honra el tener hijos. Pero todo apunta a que entonces también había esterilidad, ¿sí? Y de hecho, pues lo confirmamos por la palabra de Dios. Si miramos, Sara era una mujer que era estéril. Y Sara fue madre ¿a los cuántos años? Como a los 99 años fue Sara mamá. Que ella se reía, ella decía, ay, ¿cómo? Es que no tiene uno que tener mucha fe para creer, ¿cierto? Para uno creer eso, tiene que tener uno mucha fe. Entonces, podemos ver que mucha gente es estéril, ¿cierto? Y Ana era una de esas mujeres estériles. Pero Ana tenía un problema peor, porque su esposo, él era un hombre, pues distinguido en la sociedad, podríamos decir. En ese tiempo, hago la aclaración, hago el paréntesis, en ese tiempo los hombres podían tener otra esposa. Gracias a Dios cambió la historia. Gloria al Señor Jesús. Y resulta que ella
tenía un esposo, ¿cómo se llamaba? Elcana, ¿sí? Se llamaba el esposo de Ana. Y él tenía otra familia. Y la otra familia, la otra mujer, se llamaba Penina. No Pinina, como nombre de una perrita, no, Penina. Penina quería decir que era una mujer, una piedra hermosa y muy dura. Ese era el significado de Penina. Resulta que esa mujer sí pudo tener hijos y todo el tiempo estaba afrentando a Ana, se burlaba de ella. Entonces, cuando cada año subían a ofrecer el sacrificio, ella la veía y estaba haciéndola quedar en ridículo, le hacía sentir mal, usted no puede tener hijos, entonces él me ama más a mí porque yo sí le puedo dar hijos. Bueno, había una confrontación y Ana se sentía muy triste, se sentía muy sola. Y creo pues que es entendible que ella se sintiera mal. Yo pienso que ella era antes muy valiente, que subía cada año a hacer el sacrificio a sabiendas de lo que se iba a enfrentar, sabiendo que se iba a encontrar con Penina y que le iba a decir de todo. Y resulta que Ana era una mujer estéril, tenía un esposo conformista y frío espiritualmente, podríamos decirlo de esa manera, porque le decía a Ana, Ana, usted llora por eso, usted llora por esa bobada, porque no puede tener hijos, no le soy yo mejor que 10 hijos. O sea, qué consuelo tan maravilloso. Pero para ella era una afrenta, y para ella era algo de dolor, de tristeza, de saber que las demás sí podían y ella no. Pero llegó el momento en que Ana llegó a la presencia de Dios y sintió tanto dolor y estaba tan cansada, tan agobiada de esa situación, que ella le pidió a Dios que la ayudara. Ve, hermano, nosotros muchas veces andamos con el bulto de problemas y dificultades en el hombro. Y andamos y subimos cuestas y bajamos con ese bulto de problemas y dificultades. Y no hacemos caso a lo que Dios dice. Él dice en su palabra, echando toda ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, es tan sencillo, es tan simple, pero nosotros muchas veces no escuchamos la voz de Dios, no leemos la palabra de Dios, no como que pensamos, no, eso lo dijo en ese tiempo. No, es que la palabra de Dios todavía sigue siendo eficaz hoy, en el siglo, en este siglo, en el año 2022. Todavía la palabra de Dios sigue haciendo el efecto poderoso que hizo en el tiempo de hace más de 2000 años, mucho más de 2000 años. Dios sigue siendo fiel, Él sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado, su poder no se ha deteriorado. Él cada día es más poderoso, amén, porque el Señor, el Dios que nosotros tenemos es un Dios todopoderoso, amén. A nada le queda grande. Entonces, mire, esa situación que ella estaba viviendo, hasta que llegó el momento y como que dijo, no, ya no me quiero cargar más, ya voy a dejar esto en la presencia del Señor. Y fue al altar y oró al Señor, le clamó al Señor, y el Señor, ¿qué? Le respondió. ¿Y quién fue el hijo de Ana? Nada más y nada menos que Samuel, un gran profeta de Dios en el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude con nuestras debilidades, con todas nuestras imperfecciones, que nosotros podamos vencer todos esos temores y decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida, úsala como tú quieras. Aquí está mi debilidad, aquí está mi enfermedad, aquí está mi tristeza, aquí está mi aflicción. Pero Señor Jesús, aquí estoy. Tú me has escogido a mí, ve, hermano, de pronto el hecho de que usted no tenga un cargo en la iglesia no quiere decir que usted no le sirva a Dios. Eso es un concepto errado que tenemos. Todos le servimos al Señor de una u otra manera, todos le servimos al Señor, todos somos importantes en la obra de Dios, absolutamente todos. Pero entonces nosotros muchas veces creemos que no le servimos al Señor porque aquí el 31 de diciembre no nos nombraron. Eso es un grave error. Todos tenemos una responsabilidad en el reino de Dios, todos. Todos tenemos una responsabilidad. Entonces, que Dios nos ayude a despojarnos de todos esos temores, de todos, llámese como se llame, todos esos temores. Vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero servirte de una mejor manera.
El Señor conoce todo lo que usted está pasando, lo que usted está viviendo, lo que yo estoy viviendo. El Señor todo lo conoce, porque delante del Señor no hay nada oculto. Todo lo conoce. Aún no ha llegado el pensamiento a nuestra mente y el Señor ya sabe usted qué va a pensar, qué voy a pensar yo. Entonces, delante de Dios no nos podemos esconder, pero sí podemos decirle, Señor, aquí estamos. Yo le invito a que usted se coloque en sus pies y vamos a decirle al Señor Jesús que multiplique nuestras fuerzas. Bueno, apenas arrancamos el año. Pero hermanos, que no lleguen 3 meses y que ya veamos la gente como de para atrás. No, no seamos nosotros de esos. Que cada día nosotros nos renovemos en el poder del Señor. Que cada día nosotros seamos agradecidos con Dios. Que le digamos al Señor, Señor, motíveme siempre, que nunca, nunca se aparte de mi vida, nunca se aparte de mi mente la gratitud, que nunca se aparte de mi corazón ese anhelo, ese deseo por buscar tu casa, por servirte, por honrarte, por glorificarte. Que nosotros podamos empezar, como empezamos el año con la motivación y con la pila puesta, así terminemos el 31 de diciembre del 2022. Amén. Y cada día más renovados y cada día más fuertes, sabiendo que el que nos llamó es fiel para sostenernos, el que nos llamó es fiel para ayudarnos, para darnos la salida en el momento de angustia, de dificultad. Hermanos, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios muy bueno. Yo no sé si usted lo cree, pero Dios es grande y es maravilloso. Y que Él siempre va con nosotros como poderoso gigante. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor Jesús, Señor, aquí está mi vida. Empieza esta oración, dígale, Señor, aquí estoy. Señor Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, Señor Jesús. De pronto no somos los mejores, Señor, pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios. Y hoy queremos decirte, Señor Jesús, que cuentas con nosotros, que si tú nos has escogido y que si estamos en este lugar es porque a ti te ha placido, Señor, y porque tienes un propósito especial con cada uno de nosotros. Solo a tu nombre, Señor, sea dada la gloria. Gracias por tanta bondad, por tanta misericordia. Gracias por esa fidelidad que has mostrado para con nosotros, Señor Jesús. Que tú cada día derrames dones y ministerios en esta iglesia, en cada uno, Señor. Aún los amigos, Señor, que apenas están empezando a dar los primeros pasos. Ellos también te necesitan, Señor, y si están aquí es porque tú tienes un plan especial con ellos. Por los que están conectados a través de internet, Señor. También sabemos que son importantes para ti y que tú, Señor, quieres contar con ellos. Aquí estamos, mi Dios, a tu nombre la gloria.